¿Quién fue el rey Manasés? ¿Qué cosas podemos aprender de su vida? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión estaremos analizando una vez más la biografía de un personaje bíblico que en este caso será el rey Manasés, rey de Judá e hijo de Ezequías. Pero antes de empezar con el video te pido que te suscribas, que dejes tu like, que siempre ayuda a llegar a más personas. Vemos que la historia de Manasés está relatada en Segunda de Crónicas, capítulo 33. También encontramos de su vida en el libro de Reyes. En general encontramos en Reyes la historia de los reyes, tanto de Judá como de Israel, es decir, del reino del norte y del reino del sur. Crónicas particularmente se enfoca mucho más en los reyes del reino del sur, del reino de Judá, así que por eso es que vemos una mayor extensión de los detalles de la vida de Manasés en Segunda de Crónicas. Y ese es el pasaje en el cual nos vamos a estar enfocando para ir siguiendo la vida de este hombre que probablemente podría considerarse como el peor rey de la historia de Judá. Así que nada, no es poca cosa su rol. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla su vida. Vamos al capítulo 33 de Segunda de Crónicas, versículos 1 y 2. Dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años, pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Vemos que asumió como rey siendo muy pequeño, tenía 12 años nada más, y lo particular es que su nacimiento tuvo algo de milagroso por el hecho de que nació en los 15 años que estuvieron presentes desde que Ezequías oró para sanarse de la enfermedad hasta que terminó muriendo efectivamente. Él nació durante ese periodo de tiempo. Si Dios no hubiera sanado a Ezequías, entonces no se hubiera dado el nacimiento de Manasés. Tuvo un reinado muy largo porque, claro, asumió el poder cuando tenía 12 años nada más. Así que eso le permitió vivir mucho tiempo y fueron 55 años de reinado, es decir, muchísimo. Y se caracterizó en gran manera por la maldad. Manasés hizo las cosas que hacían los pueblos cananeos e incluso aún peores. Es interesante que Manasés fue hijo de Ezequías, que fue quien vivió en la época de la caída del reino del norte. Es decir, Ezequías vio cómo Dios los salvó de ser también aniquilados por el imperio asirio, de la destrucción de Jerusalén, en la época también de Isaías. Y a pesar de saber todo eso, Manasés siguió el modelo del reino del norte en lugar de enfocarse en la obediencia a Dios que había tenido su propio padre. Edificó los altares paganos que el propio Ezequías había quitado, es decir, obró en contra de la obra de su propio padre. Algunas cosas que hizo Manasés que tenemos relatadas en este capítulo como para que tengamos una idea de hasta qué punto llegó la maldad de este hombre. Dice que levantó altares a los Baales, que puso una imagen de Acera, edificó altares en el templo en honor a los astros. Esto es particular porque no era muy normal en ese tiempo la adoración a los astros en lo que era el contexto de Canaán. Pero bueno, aún así vemos que tenía este tipo de enfoque también el paganismo que transmitía Manasés. Construyó altares dentro del templo, lo cual es terrible, porque nada, el templo era un lugar consagrado a Dios, donde Dios manifestaba su presencia, y aún así lo profanó. Vemos que sacrificó a sus hijos en fuego. Esto era una práctica típica de Canaán, en honor a los dioses, sacrificar a los niños, así que no tenía ningún tipo de escrúpulos. Practicaba el ocultismo, consultaba a divinos, y llevó al pueblo a la desobediencia. Es decir, no solo pecó él, sino que además llevó a todo el pueblo de Israel, a lo que era el reino de Judá en ese momento, a la desobediencia, a alejarse del Dios verdadero. Incluso la tradición judía nos habla de que aserró al profeta Isaías. Esto implica con una sierra o con un serrucho partirlo a la mitad al profeta Isaías. Y es por eso que no se habla mucho del ministerio de Isaías en el tiempo de Manasés, sino que
su periodo termina en el tiempo de Ezequías, el padre de Manasés, porque claro, Manasés se enfocó en sacarse encima a todos los que pretendían hablarle de parte de Dios. Miren lo que dice los versículos 9 y 10. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Si hay algo peor que tropezar, es hacer que otros tropiecen. O sea, Manasés dice que descarrió a los habitantes de Judá, es decir, él intencionalmente promovió prácticas con las que buscaba que la gente cayera en la desobediencia. Y Dios intenta advertir a Manasés y al pueblo. No tenía por qué hacerlo Dios, porque Dios podría haberlos juzgado directamente y ya estaba. Dios ya había dado las instrucciones en la ley de Moisés y por medio de los profetas a lo largo de toda la historia respecto a la obediencia que demandaba. Sin embargo, lo que vemos es que dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Ellos ignoraron la voz de Dios, ignoraron a los profetas y simplemente se dedicaron a vivir sus vidas, a hacer lo que a ellos bien les parecía. Esto llevó a que Manasés fuera castigado por Dios y fuera llevado cautivo por los asirios. Es decir, si bien los asirios no lograron destruir el reino del sur, no llegaron a conquistar Jerusalén, pero de algún modo llegaron a capturar a Manasés y llevarlo preso hasta Asiria. Incluso dice que lo sujetaron con garfios y cadenas. Fue humillado en la presencia de Dios. Los asirios se caracterizaban por ser bastante crueles con sus prisioneros, o sea, nada de andar atendiéndolo bien, andar dándole comida rica, no, o sea, realmente la pasó mal y esto lo confrontó con su gran pecado que tenía que ver con el orgullo. Él siendo rey, imagínense 55 años, un largo reinado, él en cierto modo pensaba que podía hacer lo que quisiera, que era el Dios del mundo. Sin embargo, al ser humillado de esta manera, terminó dándose cuenta de su propia maldad. Jehová no era su Dios, no había conocido al Dios verdadero. Él tuvo todo a favor porque en sí nació en el pueblo que tenía la revelación, tuvo a su padre que junto con Isaías guiaron al pueblo a la obediencia a Dios durante muchos años. Sin embargo, lo que terminamos encontrando es que Manasés le dio la espalda a Dios. Podemos estar en la iglesia, pero aún así no reconocer al Dios de la iglesia. El estar en la iglesia no nos hace salvos, sino que lo que nos hace salvos es haber puesto nuestra fe en Jesús. Manasés era parte del pueblo de Dios, estaba en el reino de Judá, era hijo de Ezequías, pero no había conocido al Dios verdadero. Y fue tal el nivel de humillación que sufrió él durante este encarcelamiento que miren lo que termina diciendo en el versículo 13. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. El cambio de la vida de Manasés. Muchas veces Dios usa la adversidad, Dios usa nuestra desobediencia o nos castiga por las cosas que hacemos con la finalidad de que nos volvamos a Él, de que reconozcamos quién es Él y quién somos nosotros, reconozcamos nuestra dependencia de Él. De manera similar a quizás lo que encontramos en el capítulo 2 del libro de Jonás, vemos a Manasés orando, Manasés rindiéndose a Dios y Dios automáticamente permitiéndole regresar. No se nos dice en qué condiciones, o sea, cómo hizo Dios para que Manasés al final tuviera la posibilidad de regresar, de ser liberado por los asirios. Simplemente sabemos que Dios lo hizo porque Dios es Dios y nada se escapa de su control. Manasés se humilló, Manasés reconoció su desobediencia, reconoció al Dios verdadero y Dios lo terminó restaurando el reino. Incluso existe un libro apócrifo, en sí son libros para, si los leemos, leerlos, pero no tomarlos tan en cuenta, quizás considerarlos como una fuente histórica y no tanto como la palabra de Dios, porque en sí la palabra es el canon bíblico que tenemos y ya. Pero hay un libro que se llama La oración de Manasés que, bueno, justamente profundiza sobre todo lo que vivió este hombre en la prisión. No sabemos cuánto es cierto y cuánto no, pero bueno, sí sepan que está. Incluso estaba en la Biblia del Oso, que es la primera traducción de lo que serían los textos originales al español, hecha por Reina. Esa Biblia incluía
este texto. Ya la revisión de Valera no lo incluyó. Y hoy en día no es aceptado ni por judíos, ni por católicos, ni por evangélicos. Simplemente es aceptado por algunas iglesias ortodoxas. Pero bueno, sepan que ese libro está. Lo que es importante es que él reconoció al Dios verdadero y que a partir de ahí le fue restaurado el reino. Imagínense lo que habrá sido para los israelitas que vivían en el reino de Judá y que verdaderamente querían agradar a Dios. De repente decir, bueno, listo, se fue el rey Manasés, ya no vamos a tener más problemas, que lleva a todo el pueblo a la desobediencia. Y de repente de un día para el otro ver a Manasés regresando al pueblo. Debe haber sido algo increíble, decir, uy, no, volvió ¿cómo pasó esto? Y demás. Pero bueno, lo interesante es que el Manasés que regresó a reinar ya no era el Manasés que se había ido. Este Manasés había tenido un encuentro con Dios y su vida cambió para siempre. Y vemos que esto se demostró por medio de sus obras, porque si hay un cambio dentro nuestro, entonces se tiene que notar. Dice que edificó muros para la seguridad del pueblo, es decir, ya no velaba por sus propios intereses, sino que pensaba en la seguridad de todo el pueblo. Eliminó a los ídolos y los altares, ordenó que en todo el reino se sirviera a Dios, aunque, y acá tenemos un aunque, el pueblo seguía sacrificando en altares paganos. En sí el pecado siempre tiene consecuencia, por más que Manasés intentó limpiar todo el mal que había hecho, las consecuencias quedaron. El pueblo adoraba a Dios, adoraba al Dios verdadero, pero lo hacía utilizando altares paganos. Es como que sí, usaban el altar pagano para hacer sacrificios en honor a Dios, lo cual no era permitido por la ley, pero bueno, lo terminaban haciendo igual por las consecuencias de las políticas anteriores. Sin embargo, lo que caracterizó este último periodo de Manasés fue su intención de remediar todo el daño que había hecho. Y algunas cosas para reflexionar en cuanto a todo esto que analizamos sobre Manasés. En primer lugar, vemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios puede transformar a cualquier persona. Nadie es demasiado malo como para que Dios no pueda transformarlo. ¿Qué probabilidad había de que alguien como Manasés, que sacrificó a sus hijos y que hizo todo lo que hizo, terminara reconociendo al Dios verdadero? Uno nunca hubiera ido a predicarle a uno como Manasés, puedo decir, no, ¿para qué le voy a predicar a si sé que va a seguir en la suya, que no va a querer escuchar el mensaje del Evangelio? Sin embargo, Dios es experto en obrar con improbables. Nadie pensaba que Manasés pudiera haber alcanzado salvación, pero Dios así lo hizo. Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Y otro punto importante para destacar es que cuando Dios obra, entonces se hace evidente a los demás esa obra de Dios. Vemos que Manasés cambió su actitud, Manasés empezó a impulsar políticas que buscaban que el pueblo agradara y obedeciera a Dios. El Manasés que regresó no era el mismo que se fue. Cuéntenme en los comentarios si habían escuchado la historia de este rey, si sabían algo acerca de él, y como siempre dejen su like, suscríbanse si no lo hicieron, que me ayuda a seguir creciendo, y por lo demás nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.